Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de su programa República Informativa, el primero de este año 2022, deseándoles siempre prosperidad en este año de grandes retos, sumergidos en una pandemia, y que el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo para mitigar los efectos de este virus. Mi compañero Joel Rodríguez no estará en esta mañana debido a situaciones, a compromisos ajenos a su voluntad, pero con nosotros en su lugar estará un periodista experimentado, de larga data, reportero, estrella de un medio de comunicación importante, y es el señor Jesús Camilo. Buenos días, Jesús. Bueno, Vladi, para mí es un placer. Buenos días a toda la teleaudiencia. De verdad que nos den la oportunidad de poder llegar a todos los espectadores de este importante programa República Informativa, que la gente tiene una opción más para informarse de todo lo que acontece en el plano nacional y, por qué no, en el mundo. Yo agradecer tanto a ti como a Joel Rodríguez por esta oportunidad. Jesús, hay temas importantes que han palpitado durante toda esta semana. Pues el pasado viernes el gobierno autorizó la libre venta de las pruebas COVID, esto que había generado una polémica entre el Colegio Médico Dominicano y los laboratorios, debido a que los médicos denunciaban que esto se estaba vendiendo pero muy por encima del precio, y según las informaciones que ha dicho el presidente, alrededor de creo que 94 pesos salían las pruebas antígenos. Así es. O sea, y en los laboratorios pues se estaba vendiendo a unos 1.800 pesos, o sea, es un abuso evidente. O sea, es una población que está castigada por la parte económica debido a que esta pandemia ha reducido los puestos de trabajo. Así es, yo diría, Vladi, que más que un abuso, es una estafa. Con toda responsabilidad lo digo, porque si el gobierno, ¿verdad?, que es una medida atinada por parte del Gabinete de Salud en un encuentro encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, de adoptar esa decisión tan importante, una decisión muy atinada y justa, sobre todo a la vez de que en medio de la pandemia, donde hay un repunte, expertos lo llaman una quinta ola de contagio, que una farmacéutica de manera abusiva, atropellante, venda una prueba antígeno en 1.800 pesos, cuando el gobierno tiene la posibilidad de conseguirla a 90 pesos. O sea, suponte que no tenga la misma calidad o que no arroje el mismo nivel de resultado, pero da resultados positivos. O sea, positivo en el sentido de que sale más económico a la gente, porque si tú me dices, el gobierno lo encuentra a 940 pesos y los laboratorios a 1.800, ya es un poquito más entendible, pero de 94 pesos, 90 pesos a 1.800, yo creo que esto es abusivo, extremadamente abusivo, cuando una población, el mundo, golpeado por una crisis sanitaria en el orden económico, y que estamos haciendo pininos para levantarnos, y un sector que en vez de contribuir con la población golpeada, hace esto. Eso, entonces, caramba, por eso digo que es una medida atinada y oportuna por parte del gobierno disponer esta medida. Imagínate tú lo que significa tú tener que desprenderte o presupuestar, porque ya dentro del presupuesto familiar debe estar lo de las pruebas de COVID, debido a que esta variante, esta nueva cepa Ómicron, pues es altamente contagiosa, o sea, se propaga fácilmente, aunque gracias a Dios no es tan letal o no es letal como las demás variantes que hemos tenido durante todo este proceso de pandemia. Yo no sé qué justificación tienen los laboratorios para vender una prueba pero excesivamente cara, porque si hablamos de que de 90 pesos, de 1.800 tú le restas 90 pesos, son 1.700 pesos. O sea, ¿qué justificación tiene estos laboratorios para vender una prueba de antígeno, verdad, tan cara? Imagínate, la PCR está cerca de los 4.000 pesos. Así es. O sea, tú dices, wow, pero caramba, o sea, una familia, ¿cómo impacta esto a una familia que quizá trabajaban antes de la pandemia las dos cabezas, y ahora quizá está trabajando una y a veces ninguna? A veces están haciendo algunos trabajitos para poder sobrevivir, y que
con este golpe porque realmente es un problema de salud que hay que hacerse la prueba, pues estos laboratorios quieran pues lucrarse de una manera grosera de esta situación pandémica que estamos sufriendo, que está sufriendo la población. De hecho, ayer escuché pues la asociación o la Unión de Farmacias ver atinada la decisión del gobierno de que se vendan estos productos en la farmacia, y que incluso ellos proponían o ven, no sé si la propuesta es de ellos, pero ellos ven con bien, ¿verdad?, que aparte de suministrar la prueba, de venderla, pues que se le aplique a las personas que la compren de manera voluntaria, obviamente, y esto evitaría pues el congestionamiento que hay en los centros donde se están suministrando esta prueba. Yo creo que una medida importante del gobierno en momentos en que la aprobación no aguantaba más, porque imagínate, el costo de la vida está totalmente elevado. Imagínate ponerle esta carga de las pruebas antígenos, o sea, que puedan venderse, porque hay que tener un control, porque ahora falta ver que se vendan al precio justo, porque como te digo una cosa, te digo otra. O sea, las farmacias no pueden venir ahora a venderla a sobreprecio también, porque estaríamos en lo mismo. Pero esto va a contribuir, esa venta libre del producto va a contribuir a que estas pruebas rápidas, pues no se vendan tan caras como la estaban vendiendo en los laboratorios. Precisamente, Vladimir, esto viene a hacer un favor grande a la población dominicana, y precisamente pensaba yo en eso. Las farmacéuticas le dan el visto bueno a la disposición del presidente de la República y el Gabinete de Salud de ampliar, ¿verdad?, de permitir que las farmacias pues puedan vender este test para la detección del COVID-19. Pero hay algo que tú muy bien apuntas, y es que es obligatorio, se hace necesario que haya una vigilancia, una fiscalización, un control por parte del Ministerio de Salud Pública y obviamente el Gabinete de Salud como organismo rector, para obligar, o que esto permita, esa vigilancia, que esa muestra se venda a un precio justo, porque si venimos a hacer lo mismo que los laboratorios, no estamos en nada. Entonces creo que es unos sabios pronunciamientos de parte del presidente de la República, decir y anteponer, no, pero espérate, nosotros la conseguimos a 90 pesos, 94 pesos. Y que se venda al mismo precio. O sea, no puede ser que en una farmacia cueste, por ejemplo, 200 pesos, 150 pesos, 300 pesos, no sé el monto que fuere, y que en otra esté a 600 o a 800. O sea, deben tener un precio igual en todos los establecimientos donde se venda para entonces no jugar con la especulación. Precisamente, y por eso te digo que es un mensaje inteligente, sabio, claro, del presidente de la República, para que ya se tenga el termómetro de por dónde debe venderse esta prueba de antígeno en las farmacias. Si al gobierno, 94 pesos, razonable es que en la farmacia lo vendan 130, 150 pesos como mucho. Sí, porque tiene que tener ganancias. Bueno. Hay que tener un margen de ganancia, y eso es entendible. Pero de 1.800 a 150 es una diferencia, ¿verdad? Concho, caramba. Y entonces yo creo que ese es el mensaje también que lleva el presidente, adelantándose, anteponiéndose a las farmacéuticas para que sepa más o menos el precio al que deben expenderle esta prueba a la población dominicana. Fíjate, yo quiero esperar, porque a mí no me gusta, porque alguna justificación tendrán las farmacéuticas para vender esta prueba tan caras. Yo sé que lamentablemente aquí la salud es un negocio. Así es. Es un negocio que es muy lucrativo, que le ha ido muy bien a los principales actores del sistema, pero a mí me gustaría escuchar la posición de los laboratorios, el por qué se está vendiendo esta prueba tan cara, tanto la prueba rápida como la de la PCR, cerca de 4,000 pesos. ¿Tú me entiendes? Hay que recordar que las ARS nada más pueden cubrir o cubren una PCR al año. Así es. Imagínate una gente que al año
le dé COVID 2 veces, una gente que tiene de alto riesgo, vulnerable, ¿verdad? O sea, hay una parte que quizás la va a cubrir la ARS, pero la otra va a tener que costeársela a él. Así es. Entonces, yo espero, ya sea mañana, ya sea el martes, en la semana próxima, no sé qué día ellos tendrán a bien explicar esta situación, pero yo espero que den una justificación, pues, válida a este pueblo de por qué se está vendiendo una prueba rápida tan cara en un momento donde la población está sufriendo un duro golpe de una pandemia que no cesa, que cada día recibimos una nueva variante. Creo que hay otra variante ya que se ha formado. Esta es altamente contagiosa, pero gracias a Dios no es letal, así lo indican las estadísticas. Y yo espero ver estos laboratorios, pues, explicando el por qué se estaban vendiendo estas pruebas, porque realmente no he escuchado la voz de los laboratorios. No he escuchado expresarse en ese sentido sobre lo que ha dicho el presidente en una entrevista en un espacio televisivo sobre la situación que está pasando con esto de las pruebas, que ya es algo cotidiano, al igual que la mascarilla, al igual que la cosa del alcohol y esas cosas que ya son instrumentos, ya eso hay que incluirlo en el presupuesto de la familia, esta situación de estos utensilios para prevenir esta enfermedad que lamentablemente nos está atacando fuerte y severamente, que ahora se ha combinado con lo que es la influenza, que son síntomas parecidos. Así es. Y a veces, incluso yo analizaba y decía, si tú lo que tienes es gripe, o sea, si no sientes algún síntoma, ya lo que hay que esperar es que pase el periodo de incubación del virus y evitar ahorrarte ese dinero de la prueba, porque definitivamente eso te va a pasar como una gripe, salvo raras excepciones de personas que estén complicadas de salud. Bueno, ya ahí hay que tomar otras medidas. Pero así no, señores dueños de laboratorio, así no. Y precisamente, Vladimir, eso que tú acabas de decir es muy importante para la población que ha tenido síntomas leves o que sospecha que pueda ser COVID, porque lo que tú dices es muy similar los síntomas de la influenza a los síntomas del COVID. Por eso es recomendable que aquel que no tenga o que esté asintomático, que tenga unos síntomas leves, es mejor que se quede en su casa y así evitamos congestionar los hospitales en el país, pero además esto va a permitir ahorrarle a la población esos recursos, ¿verdad?, que quizás no disponemos de ellos para hacernos una prueba. Yo creo que es importante, que hasta lo ha dicho Salud Pública, que va a reducir o que se ha reducido la licencia para las personas con COVID de 15 a 7 días, precisamente porque no es tan letal la variante Omicron, y gracias a Dios en el país ha disminuido la letalidad, y eso es importante. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y seguimos con más con República Informativa. Continuamos con más de República Informativa, hoy compartiendo este set con un gran amigo, un hermano que me regaló este oficio del periodismo, imagínate, de la universidad, Camilo, compartiendo vivencias y aprendiendo de este oficio que nunca uno para de aprender. Camilo, la situación del COVID, los niveles la curva de contagio sigue pues bien alta. Por ejemplo, el pasado viernes se registraron 7.174 nuevos casos en las últimas 24 horas, de un total de muestras de cerca de unas 30.950 muestras que se hicieron. Pero gracias a Dios, como decía al inicio del programa, la letalidad está bajita, creo que en 0.86. Así es. Y eso es importante. Y creo que dentro de las discusiones que se ha dado, pero algunos sectores están enfocando esta situación
están haciendo un mal enfoque de esta pandemia, y es que si lo que tenemos es contagio, pues niveles altos de contagio, eso pasará. Lo peligroso sería es que el número, las estadísticas de letalidad, pues comiencen a aumentar como se inició en la pandemia, claro. Como al principio iniciamos, que los hospitales estaban, las unidades UCI estaban llenas, los pacientes no encontraban una camilla para llevar a ir a los centros hospitales para combatir, para recibir las atenciones médicas. No había espacio. Yo recuerdo incluso un video que circuló en las redes sociales de un hombre en una camioneta con un tanque de oxígeno, porque no había espacio para llevarlo a los centros de salud, que tenían unidad COVID, porque no todos tenían unidad COVID. Además, la gente piensa que es simplemente una camilla. No es simplemente una camilla, no es simplemente una camilla, es un personal adecuado, preparado para atender esos casos de COVID-19. Esa es la situación que está pasando, lamentablemente, pero yo creo que hay que hacer un mejor enfoque de esto, de lo del COVID-19, y enfocarlo, dar seguimiento a lo que es los índices de letalidad, que es lo más preocupante, que es lo que no queremos. Pues imagínate, hay más de 5.000 muertos, no ha dejado esta pandemia acá en el país, imagínate en el mundo. Pero vamos a esperar, esperemos que las cepas que lleguen pues no sean tan letal, gracias a Dios, como decía, esto es simplemente niveles de contagio altos, pero eso, según lo que se ha dicho, unos 5, 6 días, 8 días, aunque yo digo que eso dependerá del paciente, pues estaremos pues de nuevo libre del virus. Mira, Vladimir, yo te diría que afortunadamente en la República Dominicana tenemos la dicha de no tener una letalidad tan alta, y que gracias a Dios tenemos un gobierno que, hay que decirlo, hay que reconocerlo, ha hecho ingerentes esfuerzos para combatir la pandemia en la República Dominicana, y hemos sido afortunados, y te explico. Somos uno de los principales países de América Latina y la región donde tiene una mayor estadística de sus ciudadanos vacunados con 1, 2 y 3 vacunas. Entonces, es una bendición de Dios, y esa baja letalidad que existe en la República Dominicana 0.87 no deja de llamar a preocupación el alto índice de contagio, porque aunque tengamos, ¿verdad?, baja letalidad, tengamos los hospitales no tan congestionados, no abarrotados en las unidades UCI, pero sí hay una situación, una realidad, y es que en el país tenemos algún familiar que tiene cierta comorbilidad, que vive en una condición quizás de enfermedad crónica. ¿Qué sucede? Que mientras más sube la positividad, más posibilidad hay de que esas mismas familias, de que ese miembro de la familia le pueda llevar, es verdad, el virus a esa persona que está en su casa tranquilo. Entonces, aunque tengamos esa ventaja de que no hay, pues, no hay un colapso del sistema sanitario en el país, sí, aunque tengamos letalidad bajita, aunque no se muera nadie, que eso es lo que aspiramos, pues yo creo que debemos ser responsables cada ciudadano y en mantener los niveles de higiene, de cumplir con los protocolos sanitarios para disminuir la propagación del virus en la República Dominicana, porque así sí es verdad que podemos estar un poquito más confiados y un poquito más tranquilos. Hay que trabajar mucho, y el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para ello, en el proceso de vacunación. Todavía hay gente que se resiste, lamentablemente, a inocularse. No sé si es que están ciegos, no sé si es que, no sé qué pasa por su mente, pero se resisten a vacunarse en un momento de que los niveles de contagio están altos, que es el único instrumento que tenemos para combatir este virus. Y yo no sé por qué hay gente que, qué sé yo, terca, vamos a llamarla así, que todavía ni siquiera se ha puesto la primera dosis. Y el gobierno
ha colocado puestos, ¿verdad?, de Claro. vacunación por todo el territorio nacional, o sea que no hay excusa. Si el gobierno no hubiese comprado la vacuna, o sea, si el país no hubiese tenido la vacuna disponible para la inoculación, pues entonces lo estuvieran criticando porque el gobierno no las compró. Entonces, ahora las compró y hay personas que aún así se resisten a vacunarse. Vaya a vacunarse, hágalo por usted, hágalo por sus hijos, hágalo por sus abuelos, por sus padres, pero vaya a vacunarse. Es importante completar este ciclo de vacuna. Si no se quiere poner la tercera dosis, ok, no se la ponga, pero póngase 2 por lo menos. Que poniéndose 2, usted está mejor protegido que no poniéndose ninguna. Claro. Es cierto, hay gente que dice, no, pero eso le da como que es verdad, pero no te da tan fuerte como si tú no tuvieras la vacuna. O sea, yo creo que hay que trabajar mucho en la conciencia de esa población que todavía se mantiene escéptico sobre esta vacuna, o sea, sobre preservar su vida. Y yo creo que ya es tiempo de que la gente ya vaya a los centros de vacunación. Si logramos eso, pues estaremos mucho mejor, ya no habrán los hospitales pues congestionados, ya usted no tendrá que salir huyendo, que hay gente que no puede respirar, que le ataca fuerte, que yo lo he visto, que bueno, usted ha visto en los videos, Claro. en los videos se ve eso. O sea, por favor. Pero además de eso, póngase su mascarilla, lávese las manos constantemente, utilice alcohol permanentemente. Es la única forma que tenemos para combatir este virus. Y a propósito del virus, pues se ha desatado la polémica de la presencialidad o no en las aulas entre el Ministerio de Educación, pues que ha llamado a clase de manera presencial, y la ADP, que se resiste o hizo un llamado a los profesores a que no asistan a las aulas debido a esto de la pandemia. Yo pienso que es una posición política de la ADP porque ciertamente el sector autorizado o más autorizado para hablar de esta situación de la salud es el colegio médico. Incluso Puello, el doctor José Joaquín Puello, una eminencia, una autoridad en materia de salud, ha dicho que sí, que pueden ir a las aulas. No entiendo esta posición de la ADP, que para mí es política, es el único nicho que tiene el PLD ahora mismo, que yo recuerde, esta posición de decidir no llevar a una posición contra la del Ministerio Público de la presencialidad. Yo no lo entiendo. Sí, exactamente, yo no entiendo. Escuché a Camacho asumir la posición de su partido, porque esa es la posición del partido. La posición de la ADP, esa es la posición del partido. O sea, vamos a pensar un poquito en la educación de nuestros muchachos, que está bastante mal. O sea, los índices de la educación están bastante mal. Y eso se muestra en la prueba PISA. Y esa virtualidad se hizo un esfuerzo, porque obviamente no se podía, por la letalidad que representaba. La gente se está muriendo en ese tiempo cuando se hizo la clase de manera virtual. Pero ya lo que tenemos es contagio, la letalidad está bajita. Pues entonces vamos a las aulas, vamos a dejarnos de politiquería y vamos entonces a luchar por este país para que tengamos un mejor sistema educativo, que bastante mal se encuentra. Mira, Vladi, con relación precisamente a la posición asumida desde el martes de la semana pasada, por la Asociación Dominicana de Profesores, he escuchado en esta posición, me asaltan muchas ideas, y lo siguiente es que precisamente la ADP, con el profesor Eduardo Hidalgo a la cabeza, que es el presidente del gremio, pues justifica que hay más de 10,000 docentes contagiados con el virus, y eso es una de las razones que le impiden retornar a las aulas de manera presencial. Pero además, él dice que hay profesores en el territorio nacional impartiendo docencia de manera presencial. Entonces, además, pues lo escuché también decir, que estuve presente en la rueda de prensa, que están abiertos al diálogo, en disposición de que las autoridades educativas
pues retomen el diálogo y busquen una salida al tema de la docencia presencial. Con relación al profesor Camacho, que fue presidente del ADP, actual diputado de la República Dominicana por el PLD, obviamente que manifestó su posición en consonancia, obviamente, con la ADP, pero tuve la oportunidad también de entrevistarlo el día posterior y me da mucha satisfacción que se haya mostrado en disponibilidad de que se busque la forma y manera del consenso entre los maestros y el Ministerio de Educación, que es muy importante porque yo creo que en las aulas sí ciertamente hay un mejor aprovechamiento de la docencia, del pan de la enseñanza. Y lo que resta es decir de aquí adelante, de mi parte, que se le busque la forma, que se le busque la manera, que se reúnan, que haya consenso y que de acuerdo a un diagnóstico sobre el comportamiento del virus, pues que decidan volver a las aulas, ¿verdad?, de manera presencial. Ese es mi sano consejo. No, es la mejor forma de aprovechar de que los niños aprendan mucho más, es estando en las aulas. Vamos a una nueva pausa y volvemos con más de República Informativa. Seguimos con más en su espacio preferido en la mañana de los domingos, República Informativa. Y el presidente fue noticia durante toda la semana. Claro. Y una de las cosas que dijo en el programa que asistió, y es que decía que el gobierno no aguantaba ese subsidio de los combustibles que se le otorgaba a diversos sectores. Esta es una situación que el presidente debe repensar muy bien, porque para nadie es un secreto de que quitarle el subsidio de los combustibles a diversos sectores, pues eso generará una carestía de los artículos de primera necesidad por encima de la que estamos viviendo. O sea, el gobierno debe pensar muy bien lo que va a hacer, cómo va a mitigar el impacto de este desmonte del subsidio, y yo espero que si se le va a desmontar el subsidio a un sector, se le desmonte a otro, porque aquí hay muchos sectores empresariales, incluso internacionales, consorcios internacionales que se benefician de ese subsidio. Entonces, yo creo que el gobierno debe repensar eso muy bien. Yo lo escuché, pero dije, wow, pero desmontar el subsidio, por ejemplo, al transporte de carga, para ponerte un ejemplo, eso generará, creo que son 27 o 28 pesos 28 que se le subsidia de cada galón 28 pesos. a Fenatrado, así es, a los camioneros. Esto generará un impacto, obviamente, en los precios de los artículos de primera necesidad. Eso que no le queda a nadie la menor duda, porque usted sabe, y va a generar un impacto por encima del precio que deben de venderse. Incluso se están vendiendo caro. Imagínense que le quiten ese subsidio pues al combustible, a ese sector. Pues eso ya los comerciantes que saben muy bien especular y saben jugar con los precios, imagínense ustedes, eso dándole caldo de cultivo para que ellos vuelvan a elevar los precios de los artículos de primera necesidad en un momento que el pueblo está sufriendo los efectos de una pandemia, que ha perdido sus puestos de trabajo. Imagínense usted que le generen otra carga más adicional a la que ya tiene, aumentando los artículos de primera necesidad. Yo creo que el gobierno, el presidente Abinader, que de mi modo de ver ha tenido muchas ideas y medidas acertadas, yo creo que esta es una medida que él debe repensar muy bien, analizar muy bien, sentarse con su equipo económico, con sus asesores, para ver qué generaría el desmonte de este subsidio a sectores, por ejemplo, como el transporte. Y que si se va a hacer también, que otros sectores se sacrifiquen de la misma manera, que hay que pensarlo muy bien. Precisamente, Vladi, el presidente Luis Abinader, durante una ponencia en un programa de televisión, dijo que el subsidio en la parte de los combustibles a diversos sectores, como tú bien apuntas, revisaría esa parte y precisamente con su equipo económico
revisaría esa parte porque, de acuerdo a sus palabras, esto representa una carga económica para el Estado dominicano. Y podría decirte, el presidente tiene la facultad para hacerlo, el gobierno tiene la facultad para hacerlo. Y otra realidad es que incrementa el precio de los productos de la canasta familiar, a veces sin ninguna justificación. ¿Y qué es esto? Especulación. Porque la República Dominicana, que tú bien lo sabe el país y lo sabe parte del mundo, produce más del 80% de lo que se consume en el país, que es un país que gracias a Dios, agrícola, y gracias a Dios por la política agropecuaria dirigida por el gobierno, destinada al campo para incentivar la producción, no nos ha faltado alimento, gracias al Señor. Se producen estas situaciones, la especulación, porque a veces tú tienes, si el año pasado no subió la libra de arroz, por ejemplo, en almacén tú tienes 1000 sacos de arroz. Sí. Bueno, tú te aprovechas en diciembre y la subes. Sí. Entonces yo creo que esa medida del presidente, del gobierno, puede dar resultado. Porque si tú me subsidias a mí el combustible, ¿por qué yo incrementarte? En el caso del transporte de carga, como apuntaba Ricardo de los Santos, que se van a ver en la obligación de incrementar la tarifa. Pero además, si el gobierno me subsidia a mí 28 pesos, no hay razón para yo incrementar la tarifa, ¿verdad? Porque todo ha subido y ellos estaban subsidiados. Correctamente. O sea, la tarifa del transporte se mantuvo igual. Correctamente. Pues yo te digo que los comerciantes siempre utilizan el recurso de la especulación para beneficiarse, para lucrarse. Y por eso es que te digo, y allá voy, es que una forma del gobierno, pues me dice, bueno, si tú es paliar la especulación más bien, es lo que quiero llegar. Pues si yo te subsidio a ti con tantos galones de combustible, te subsidio con esto, tú no me puedes entonces a mí chantajear y subirme los artículos de primera necesidad a la población. Porque a quién es que ven, es al gobierno. ¿Por qué? Porque quizás no adopta las medidas pertinentes para frenar esa situación. El gobierno que va a cargar con la cuava, encima de que te estoy subsidiando, me va a incrementar, viene una carestía de los productos de primera necesidad. Entonces yo creo que es una buena coyuntura ahora del gobierno socializar con los sectores a que está subsidiando para buscar una solución a esto. No, claro, tienen que tomarse, primero tienen que sentarse en la mesa del diálogo, ¿verdad? Los comerciantes, porque esto va obviamente a impactar el comercio cuando se suban la tarifa, cuando se desmonte el subsidio, y ver, ¿verdad?, con ellos cómo se puede crear las condiciones para que los artículos de primera necesidad no suban más de lo que están. Así es. ¿Tú me entiendes? Ya la población no aguanta más. Pero además, presidente, hay que ponerle atención a la situación de los combustibles. La población está pagando un combustible demasiado caro. Entendemos que los costos internacionales están demasiado elevados, pero hay que buscar una solución a esto. Por el momento, la gasolina premium está cerca de 270 pesos. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces tenemos unos salarios todavía muy bajos, muy por debajo del nivel, paupérrimo, muy por debajo de la canasta familiar. Presidente, hay que trabajar en eso. No podemos dejar eso a la ligera. Ahí tenemos al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. No le ha dado la fórmula, mi amigo. Que tanto hablaba de una famosa fórmula. No lo he encontrado. Ahora él está en el puesto y no ha pasado nada. Ni siquiera lo he visto proponiendo una reforma a la ley de hidrocarburos. Porque eso no interesa. O sea, por eso que yo digo, una cosa es cuando estamos en la oposición y otra cosa es cuando llegamos al cargo. Todos siempre hablan de los combustibles. Ahí escuché al ex procurador, que es también aspirante, Domínguez Brito, hablando de esa situación. Hermano, pero en su gobierno el combustible también estaba caro. ¿Tú me entiendes? Entonces, una cosa es cuando estamos en la oposición y otra cosa es cuando estamos en el gobierno. Así no debe ser. Así no debe ser. Una cosa es con violín y la otra es con guitarra. O sea, así no debe ser. Hablando, hay gente que tú lo ves hablando del pasado gobierno. No, porque mira que esto. Hermano, cuando en su gobierno fue que el combustible más subió. Esa es la realidad. Si tú buscas cuando ellos entraron al gobierno y cómo quedaron los combustibles, olvídate, eso no lo va a eliminar nada, porque el problema es del combustible
es que tenemos unos impuestos muy altos, aunque el combustible baje. Mira, cuando inició la pandemia yo recuerdo que los combustibles bajaron muchísimo. Sí. En los costos internacionales, porque no había movimiento, todo estaba cerrado, todo yo recuerdo. Cerrado. Y los combustibles se compraban baratos. Pero igual aquí la población tuvo que pagar el combustible por encima de los 100 pesos. ¿Por qué? Normal. Porque aquí tenemos, por ejemplo, aquí se puso un impuesto que nunca se ha quitado, y creo que no se ha quitado, creo que de 2 pesos por cada galón, así es, para mejorar el parque vehicular. ¿Dónde está ese dinero? Tampoco ha ido al sector. Tuve un carro todavía que cuando niño yo lo veía, que se le ponía hasta un clic en la puerta, oye con una varilla doblada. Exactamente, una varilla doblada, pero además tú te montas en una unidad de eso del transporte público de pasajeros y fácilmente te queda, perdonando la palabra, con un lado de la nalga afuera, porque hay un alambre que Pero yo he visto gente en una guagua con un brazo agarrado de una parte de la guagua y con un pie afuera. No, pero claro. Eso no puede ser. Esto es deprimente. Eso no puede ser. Entonces se ponen unos impuestos para mejorar el parque vehicular. Y no aparece. Y siguen las mismas chatarras contaminando en el medio, haciendo tapón. Coño, por eso es que no vamos a salir de los tapones. Un caos. Se paran en el medio. O sea, aparte de que no ha sido renovada, tiene un comportamiento totalmente, óyeme, que deja mucho que desear. Entonces, presidente, vamos a ver cómo le buscamos un bajadero a este tema de los combustibles. Hay gente que está especulando que el combustible, la gasolina, va a llegar a 300. Y llegar a 300... una población que tenga que pagar 300 pesos, quizá aquí algunos pueden pagarlos. Algunos de sus gobiernos perfectamente lo pueden pagar. Pero hay una población que no. Eso generará incrementos de todo. Presidente, vamos a buscarle una solución a los combustibles. Tenemos un impuesto muy caro. Yo sé que el gobierno tiene muchos compromisos. Pero también la población está cargando pesada. Aparte de que está pagando una comida cara, tener que comprar combustible caro. El presidente, se le complica la situación al ciudadano. Vamos a prestarle atención a eso, a los combustibles, que es importante. El combustible mueve todo. Y con esa posición de ese desmonte del subsidio, vamos a ver, sentado con todos los sectores, que no se excluya a nadie, que nadie se sienta ofendido, porque después se ofende si se excluye, que no se excluya a nadie, y que podamos buscar una solución, ¿verdad?, que no impacte o que impacte menos a la población en cuanto que tenga que ver con su presupuesto. Presidente, vamos a motivar eso. Camilo, también finalizando la semana, nuevamente el código se queda sobre la mesa, el nuevo código. Así es. 21 años tenemos en el mismo vaivén. Del código. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando, incluso se hizo esfuerzo. Se hizo un código modificado con un nuevo número para aprobarse en 2 días y esa premura de repente, o sea, cuando hubo una comisión bicameral que se reunió para tales fines y finalmente no se aprobó en la Cámara de Diputados, había una comisión bicameral que apoyó eso. Claro, y que supuestamente había consenso. Se aprueba en el Senado de la República. Se aprueba primera y segunda lectura. Exactamente, no hubo problema en el Senado. Incluso, que a veces no estoy con muchas posiciones de él, pero le respeto, ¿verdad? Sí. El vocero del PLD, que está con las 3 causales, dijo, yo no estoy a favor de que se apruebe ese código sin las 3 causales, pero yo voy a levantar la mano porque necesitamos un código. Claro. Y él votó haciendo esa observación. Y en el Senado pasó sin problema. Llega a la Cámara de Diputados. Ahí viene la diferencia, ¿no? Pero hubo una comisión bicameral que se fue a un hotel. Pago por el Estado. Se fueron a un hotel porque necesitaban un área para pensar mejor, para trabajar mejor. Y seguimos en el mismo lugar. No tenemos un código. Todos. Cuando estamos avanzando en un lado, surge un tema. Que surge en otros sectores. Surge la iglesia. Que es para mí la que... ¿Tú sabes por dónde tenemos? Por la iglesia, porque la iglesia no le interesa que haya un código. Porque la iglesia te habla de que no se puede discriminar, pero no acepta que se penalice, ¿verdad?,
la discriminación por orientación sexual. No le entiendo, de verdad no le entiendo. Mira, entonces siempre surge un tema. Es una situación complicada y esos esfuerzos que se han hecho para que la República Dominicana disponga de una ley moderna, de una ley que venga a sancionar diversos delitos en la República Dominicana, esos esfuerzos yo diría que han sido en vano porque nuevamente, después de casi 2 años que se toma una comisión bicameral, haciendo los consensos con los principales actores, especialistas en materia jurídica, las opiniones y posiciones de los sectores convergentes. Entonces, no he aprobado entonces en la Cámara de Diputados. ¿Y qué decimos? Que hay sectores que real y efectivamente no les interesa que se apruebe esta normativa porque tienen allí depositados sus intereses al ver que de una forma el código no les representa esos intereses, pues precisamente la Iglesia ha manifestado, ha reiterado su oposición a que se apruebe el código por el tema de la orientación sexual, de las costumbres de homosexuales en el país, que la República Dominicana es un país que no podemos permitir que se vulneren la buena costumbre, que se destruya la familia, pero bueno, tenemos que salir a algún camino para que tengamos un código. Entonces, que se hagan las observaciones y ahí viene entonces la doble moral de la injerencia de organismos internacionales porque es una excusa. Buen besito, Jesús. Vamos a hacer una pausa y vamos a retomar el tema en el próximo bloque. Muy bien. Seguimos con más de República Informativa. Gracias por continuar en sintonía con su programa República Informativa. Vamos a continuar con el comentario de Jesús Camilo sobre el Código Penal. Precisamente, Vladi, te decía de que la Iglesia planteó su posición de rechazo a la aprobación del Código por el tema de la orientación sexual. Pero entonces yo diría que a veces es doble moral de algunos sectores atribuir el que el Código no se haya aprobado a presiones de organismos internacionales porque ahí no están representados sus intereses. Pero es que si tú entiendes que el tema no representa los intereses de la gran mayoría, entonces haz tus observaciones, pero no estanquemos la normativa, porque por un peldaño de la escalera nos vamos a botar la escalera Fíjate entera. Que ya el problema no son las 3 causales. Por eso te digo que siempre surge un tema. Siempre surge un tema y en la mayoría de los temas que surgen está la Iglesia. ¿Tú me entiendes? Y por eso yo digo que la Iglesia es responsable, como otros sectores, de que el país no tenga una nueva normativa penal que ya lo necesita. Que necesitamos castigar a los feminicidas como se debe. Que necesitamos el cúmulo de pena. Que a alguien que cometa 1, 2, 3, 4, 5 delitos se le sumen, creo que hasta 60 años. Así es. Que los delitos de corrupción también se sumen. Ya está bueno. Entonces hay sectores que no le interesa que haya una normativa penal, que el país avance. Imagínense, aquí hay por ejemplo, el caso de ¿cómo llama? Cuando le tiran a la mujer. Ácido del diablo. Hermano, eso hay que castigarlo severamente. Claro, y hay que parar con eso. Eso es así. Si no hay que parar con eso. Entonces, siempre surge un tema, ¿no? Que hay que establecer que la corrección de los niños, que la relación sexual no consentida, que, oye, siempre un tema. Salió puso un tuit de Masalles diciendo que los Estados Unidos a través de la embajada estarían presionando a los presidentes de ambas cámaras con quitarle la visa si no se aprueba ese código con la penalización a la discriminación Válgame Dios. por orientación sexual. O sea, un sinnúmero de cosas. Bueno, que el presidente respondió a eso. Pacheco dijo que eso son especulaciones, que lamenta que Masalles se suba en ese monte, en esa ola. Pero ya está bueno. Ya necesitamos un código. Ya, por favor, vamos a sentarnos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero ya tenemos 21 años. ¿Cuánto vamos a durar? ¿20 años más? Un periodista, un colega de nosotros, me dijo, Vladimir, van a hacer 1500 cosas.
aquí hay interés de no aprobarlo. En el mismo Congreso. Está demostrado. Está demostrado. Cambiando un poquito de tema, como dice nuestro compañero Julio Caraballo, bruscamente de tema. La ex vicepresidenta Margarita Cedeño pues ha arremetido contra la policía porque a 2 semanas de aquella bofetada y aquellas agresiones contra la dama Arias, de apellido Así Arias, Alexis Villalona no ha sido apresado en un país que no es tan grande. No. Si nos circunscribimos en la provincia de Peravia, exactamente en Baní, todavía es más pequeño. Hay gente que ha dicho que lo están protegiendo. ¿Tú me entiendes? Yo no sé por qué la policía no lo ha apresado. No sé si es que él se ha ido del país. No sé si es que dentro de la policía hay sectores que lo protegen. Yo realmente no sé. El hecho es que lamentablemente la policía no lo ha apresado. O sea, con alguien él tiene contacto. Claro. Ahí yo vi un abogado que le informaron. Alguien tiene que tener un contacto con él. Claro que sí. Y obviamente la policía tiene que garantizarle sus derechos. Pero Alexis Villalona debe responder a esas agresiones que él protagonizó contra esa mujer. Mira, Vladimir, la teoría o la hipótesis de que, y esto me da la seguridad, y lo afirmo, de que está en el país. ¿Sabe por qué? Porque Alexis Villalona es un hombre que, según se ha dicho, tiene impedimento de salida, es deportado, ¿no? Eso se ha dicho, la familia lo ha negado. Familia lo ha negado, eso se ha dicho. Entonces, yo no me cabe la menor duda de que el individuo está en el país, de que ha habido un poco de negligencia por las autoridades policiales. Eso te lo podría comprar, como dicen en términos populares. Y aquí, además, no se logra en materia investigativa de persecución, arresto y sometimiento cuando no se quiere. Ustedes recordarán que en el caso de la arquitecta asesinada en Boca Chica, lamentablemente, yo creo que en 24... Leslie Rosado. Yo creo que en 24 horas, 48 horas, se le dio respuesta a ese caso. Entonces yo creo que hay diligencia para uno, negligencia para el otro. Ojalá que yo esté equivocado y sea que real y efectivamente los servicios de inteligencia de este país, que son muy buenos, son muy buenos. Entonces no entiendo real y efectivamente el por qué no se ha dado con el paradero de ese individuo, ¿cómo que le dicen? El matatazo, el abusador de Baní, Alexis Villalona. Pero imagínate, ni siquiera se ha ubicado el vehículo en el que él andaba. O sea, ¿dónde está ese vehículo? O sea, y yo pienso que la policía reacciona de manera selectiva. Cuando hay un caso, cuando ellos quieren resolver un caso, lo resuelven, y rápido. Pero hay otros que no. Hay otros que ni siquiera nunca lo resuelven. No. Hay otros que lo resuelven quizás por la presión mediática de los medios. Pero hay otros que esperan que otros casos lo tumben. Así no debe ser. Y que me perdone el hermano, nuestro amigo Diego Pesqueira. La policía ha sido muy negligente. Yo estoy de acuerdo con la doctora Margarita Cedeño de que la policía han sido muy negligentes para ubicar. No estoy diciendo que lo vayan y se vayan y llamen los famosos intercambios de disparos. Bueno, a él hay que garantizarle sus derechos. Claro. A él hay que capturarlo. Esperemos que no se resista. Pues los familiares dicen que él es incapaz de enfrentar, aunque él está armado, pues él es incapaz de enfrentarlo. Pero usted sabe que como aquí siempre se ha acuñado la frase de los supuestos intercambios de disparos, esperemos que no pase en este caso. Y si él decide entregarse, bueno, porque se entregue. Pero si él no decide entregarse, pues la policía tiene el deber o la obligación, entonces, de buscarlo para que entonces sea procesado por los hechos que se le imputan. Que debió, mira, una sabia decisión de él hubiera sido... Es que cada día se le complica la situación a él. Claro que sí, se le complica la situación, porque una sabia medida que debió hacer ese joven Villalona en Baní fue entregarse. Inmediatamente se hizo viral ese video, ponerse a disposición de la justicia.
iban a ser un poco más benévolo con él, no darse a la fuga, porque esto complica la situación, te declaran en rebeldía y te sale a buscar la policía, salga Pato Gallareta, porque ya tú estás rehuyendo a una responsabilidad que hay evidencia de que tú la cometiste. No, este es el video. Entonces, pide perdón público. Arrodíllate, pídele perdón a las mujeres de la República Dominicana y el mundo. Le dice a las autoridades, te compromete que jamás en tu vida va a volver a cometer situaciones de esa naturaleza, que la bebida te llevaron a cometer un error, que tú reconoces como un error. Reconocer el error es de sabio. Entonces, se ha complicado en la situación. Fíjate que cuando salió el primer video de esa lamentablemente agresión a esta mujer, que él agrede también a la mujer que andaba, yo no sé si es su novia, no sé si es esposa, no lo sé. La compañera. Porque yo le pregunté a sus familiares y me dijeron que no la conocen a esa muchacha. Que tampoco, ojo, se ha hablado de buscarlo a él, pero no se ha hablado de buscarla a ella, porque ella andaba con él, ella sabe hacia dónde se movió. Un testimonio, o sea, claro que dónde sí. está ella también, porque, o sea, se habla de él, pero de ella no se dice nada. Y mira que yo la exculpo a ella. Ni siquiera, sí, porque ella trató de mediar. En un momento trató de mediar. Claro, pero ella puede arrojar luz a dónde, Claro. o dónde, para dónde. Si fue que él la dejó en un lugar y él se fue, me imagino que sí, o no sé si andan juntos, porque yo no le he visto más nunca, ni se sabe ni siquiera el nombre de la persona con la que él andaba. No. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Entonces, la policía, o sea, las investigaciones están enfocadas solo en Villalona. Hay que buscarla a ella porque ella es la testigo número 1 para decir qué pasó. Y sobre todo, qué pasó después de la agresión, hacia dónde se movió él. ¿A quién llamó? ¿Dónde la dejó a ella? Si fue que la dejó o si es que andan juntos. Porque ni se ha identificado, pero tampoco se ha tratado de apresar o de buscar, ¿verdad? Para fines de investigación. Y yo creo que a partir de que los videos, los segundos videos, terceros, varios videos que después del primero que salieron, varios ángulos del se le complica más porque se ve él pateando la pasola y después la empuja a ella, a la muchacha. Y yo pienso que han sido flojos, han sido negligentes la palabra, con este caso de apresar al señor Villalona, que esperamos, y su familia así lo ha pedido, su madre de rodillas lo ha pedido, que por favor se entregue y que la policía pues entonces pues le garantice sus derechos y que este hombre sea procesado por el bien de él, de su familia y por el bien de la sociedad, porque esta es una agresión no solamente a ella sino a la sociedad de la forma en que ocurrieron los hechos. Camilo, ha sido un placer haber compartido este espacio contigo. Esperemos que esto se repita. No porque el hermano Joel pero esperemos que todo surja bien y que podamos tenerlo en este espacio República Informativa, que ya tenemos un año ya pues manteniendo informada. Amén. A mí, para mí es un privilegio que ustedes me hayan dado la oportunidad y de verdad que me siento muy agradecido y comprometerme públicamente a repetir o hacer otros programas sucesivos. Así será. A ustedes, señores, no hay tiempo para más y nos reencontraremos el próximo domingo con un espacio, una entrega más de República Informativa. Hasta el próximo domingo.